Bienvenidos a un episodio más de Historias que Alimentan. Hoy nos acompaña el ingeniero José Francisco Aguilar Carrasco, ingeniero zootecnista administrador, porcicultor, miembro fundador de la Aglipobá y un apasionado en el campo que también ha diversificado en otras especies. Sí. Borregos, aves. Bienvenido, Inge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí en estas historias que alimentan, que me da mucho gusto poder ser parte de, ¿no? Y para comenzar, me gustaría que me platicaras cómo comenzó tu historia con los cerdos. Fíjate que es una historia padre de un joven de 22 años, recién egresado de la carrera de ingeniero zootecnista, estudié en Guadalajara, y esta es la historia de vida, ¿no? Yo quería trabajar en Guadalajara, fui a presentar, como cualquiera en ese tiempo, una solicitud de empleo a Purina, una persona que me hizo 30 preguntas y de las cuales ninguna pude responder. Y se me hizo fácil en ese momento decir, pues me regreso a Oaxaca, ¿no? Y aquí es donde nace mi historia, porque mi papá, el contador José Cirino, pues tenía una granja de cerdos de traspatio. Y fue ahí que llegué a cuidar. Tenía más cerdos que otra cosa. En ese momento tenía más cerdos. El gusto fue sin querer. Y empecé a cuidar los animales ahí todos los días. Fue así como nació mi gusto por los cerdos. Tú vienes de una formación universitaria. ¿Cómo ha influido tu ingeniería en zootecnia para el manejo que llevas en tu granja? Fíjate que esa parte es muy padre, ¿no? Es ingeniero zootecnista administrador, ¿sale? Enfocado yo en producción animal. Yo afortunadamente también damos asesorías a pequeños productores y siento que tengo la habilidad. Siempre, así como tal vez una cocinera llega a su cocina y revisa qué tiene, qué no tiene, qué especias tiene, en una granja, una explotación pecuaria donde yo voy, ya ando revisando la ventilación, la orientación del sol, por dónde va el drenaje. Yo a productores que me invitan a hacer un proyecto nuevo, lo primero que les digo es ¿hasta cuántos animales quieres llegar a producir? Topografía, tipo de suelo, diseño, instalaciones, alturas, drenajes, y lo primerito también que digo es checa niveles, puede ser una ingeniería, ¿no? Y entonces es muy importante esa parte de la ingeniería que me decías tú como formación universitaria, porque me ha permitido tener el conocimiento de lo que se tiene que hacer. Muchas veces unas personas hacen un crecimiento en su granja y luego le andan ahí pegando. Es como cuando yo digo que algún municipio pavimenta y luego rompe el concreto para meter el drenaje. Una granja muchas veces que no se planea bien es lo mismo que hace. Y afortunadamente con una buena planeación y un diseño de una instalación pecuaria que me lo da la carrera de ingeniero zootecnista, pues las cosas pueden salir padres. Porque no es que le pegues a un proyecto, es que ya tienes tú el crecimiento, un plano, lo puedes hacer a mano, hacerlo ahora con tanta tecnología mucho más padre. Y de ahí, de esa primera parte, ir creciendo para ir agregándole, pero no pegando, sino ir creciendo tu proyecto como tú lo quieras llevar, ¿no? Entonces es muy padre esa parte de tener la formación universitaria como zootecnista. Ok. Dentro de la granja, ¿cuál es el área que más te gusta? Fíjate que todas me gustan, pero algo que me llama mucho más la atención es el área de maternidad. Porque llegar a ser un buen técnico, no hablo yo de profesiones, hablo de oficios. O sea, no necesitas necesariamente tener una profesión para poder estar en un área de la granja y ser un expertise en esa área. Un técnico maternero que sepa atender un parto y te entregue todo su lechón de nacidos vivos, con una cerda que también arrojó placenta y una cerda que la levanta y a las siguientes 12 horas, que es al próximo día, la cerda ya está vigorosa y comiendo, pues es mucho el trabajo de parto, pues, y se va a traducir desde el crecimiento de los lechones, peso al destete, mortalidad después del parto. Pero bueno, ¿por qué me gusta maternidad? Porque un buen trabajo ahí pues te permite tener, a mí me gusta, o sea, a mí si me nace un lechón muerto, hasta así es las cosas, o sea, me molesto porque digo, no se hizo un buen trabajo de parto. Maternidad es el área que más me gusta a mí. ¿Qué ha significado para ti ser parte de Aglipobá y tener una red de productores para poder crecer y avanzar? Fíjate que es muy padre, porque en la actualidad en Oaxaca hay muchos porcicultores que necesitan conocimiento. Yo te hablo que hace 25 años, cuando yo empecé en ese camino de los cerdos, muy pocos conocían jaulas de gestación, por ejemplo, muy pocos sabían de inseminación, y pues eso limitaba un poco los recursos. El día de hoy, pertenecer a Aglipobá y saber que hay una red de amigos porcicultores que tienen las mismas prácticas de manejo,
pues es padre, ¿no? Hay la misma necesidad, la misma demanda en cuestión de semen, de equipos y materiales, de insumos. Es bonito porque hay una camaradería muy padre, pues, ¿no? Siempre hemos dicho que si uno solo a veces tiene varias fortalezas, dicen que la suma de todos es mayor que uno mismo, ¿no? Es muy padre esa parte, pues, ¿no? Que todos hacemos mucho en cuestión de que uno aporta una idea, otro aporta otra. Hemos ido a muchas expos entre todos y nos apoyamos increíble, y me gusta mucho esa diversidad de ideas porque si yo digo rojo y él dice azul, al final la mezcla nos da un tono mucho más padre y es muy bonito pertenecer. A veces el camino es difícil, pero luego ahorita tal vez te platique yo por qué, pero es padre estar en la asociación. No solamente estás con la especie de cerdos, tienes otras especies en tu granja. Sí, fíjate que nosotros trabajamos en una granja didáctica, ¿sí? Que se llama Mini Granja del Tío Pepe. Ahí, sin querer queriendo, decía mi amigo el Chavo, se fueron dando las cosas. Esa granja tiene las 13 especies convencionales de una granja convencional. Tenemos pollos, patos, conejos, chivos, borregos, burros, guajolotes, cuyos, gansos, gallinas, becerros y la principal especie que son los cerdos, ¿no? Todo en su área, todo delimitado, todo cumpliendo medidas de bioseguridad. Pero está padre porque lo mismo, eso también tiene una historia, te la cuento. Fíjate que, y por ahí si me escucha mi sobrino Bernardo, le mando un saludo bien grande para él. Yo estaba en una granja trabajando hace más de 22 años y él me dijo, tío, dice, ¿me puedes traer a mi fiesta animales de la granja? Él tenía 2 años, él dice que lo pidió, tal vez el papá fue el que lo pidió, ¿no? Y fui a su casa, a su fiesta de cumpleaños, pero como una exposición ganadera, con rejas, con animales grandes, con un caballo que teníamos ahí, y fue la primera granja que yo monté en la historia de Granja del Tío Pepe, que es paralela a la producción porcina. Y de ahí sus amigos me empezaron a invitar. En el primer año creo que fuimos como a 2 o 3 fiestas. Oiga, tío Pepe, porque le decían, oye, ¿quién trajo la granja a tu fiesta? No, pues el tío Pepe. Y me empezaron a decir tío Pepe, los amigos de Bernardo, mi sobrino, tío Pepe, ¿puedes traer la granja? Y fue así que empezamos a ir a fiestas con la granja y se le fueron agregando animalitos. Esa es parte de la diversificación que hoy tengo yo en la granja en la cual está mi granja de cerdos. ¿Cómo es un día en tu granja? ¿Qué parte es la que más disfrutas del trabajo diario? Fíjate que trabajar en una granja es bien bonito, ¿sí? Vamos a los cerdos, a los borregos, a los conejos. En mi caso ya dijimos que tengo una granja multiespecies. Y no solo hablando de otras especies animales, sino por ejemplo, para mí, una hembra de reemplazo. Vamos a hablar de cerdos. Es muy bonito cuando queda gestante. Quien conoce producción porcina sabe que a las 5 semanas se le cuelga la panza. Los maestros que he tenido, y te mencionaría a muchos señores, algunos ya ni siquiera están, la panza se le ve bonita y empiezas a ver cómo empieza a crecer su panza, ¿no? Cómo pasan 10 semanas y se empieza a poner sus pezones. Los cambios que tienen las cerdas en producción es muy bonito, ¿no? En mi caso, con los animales que tengo en la granja, ver cómo una borrega empieza a ubrar, así se dice, cómo una yegua ya está a punto de parir, cómo una coneja se empieza a arrancar el pelo para hacer su nido. Mucho me gusta esa parte, me decías, ¿qué es lo que más me gusta en la granja en mi día a día? Ver la evolución en el crecimiento de los animales y ver cuando algo llega a término. Te puedo contar algo, y he tenido jóvenes en este periodo de tiempo ahí en la granja haciendo residencias profesionales, y un ejemplo muy marcado, ¿no? Yo veía a diario una borrega que iba a parir y la veía, y ese día llegué y volteé y vi placenta en el piso. ¿Ves placenta en piso? Sabes que hay animales, ¿no? Volteo y veo y le digo, mira, borreguitos, contento de que llegó a término un trabajo de la borrega de 5 meses. El muchacho así como que voltea, se rasca y como que dice, ¿y? Le digo, ¿no te emocionas? Es algo padre. Para quien le gusta, para quien está metido en eso, para el trabajo que tú haces es bonito. Pasa. O sea, la parte más bonita es esa, el saber producir, saber que no se mueren animales, porque en una producción, y eso lo voy a meter aquí un poquito agrandando la plática, y es parte de la cultura de lo que ya mencionamos anteriormente. En Oaxaca,
mucho compran en baratillos. Hablamos ya de la inocuidad, del bienestar animal, de muchas cosas. La gente está acostumbrada. Compré 10 marranitos, pero se me murieron 4, me quedaron 6. Y tú, como que, ¿por qué se tienen que morir? Pues, ¿no? Compré un lote de 40 pollitos, se murieron 20 y me quedaron 20. Y muchas de las personas con las que tú platiques en Oaxaca, esa es una tendencia. Compras 10 y se mueren 5. Por falta de conocimiento, de capacitación, de asesoría, no sabemos producir de la manera correcta y se nos mueren los animales. A mí, ¿qué me gusta a mí en mi día a día? Saber que tengo esa fortaleza como zootecnista de que no hay mortalidad en una granja. No tiene por qué haberla. Mientras cumplas, como tú decías, con lo que es el bienestar animal, con espacios adecuados para los animales, mientras tengas una buena alimentación, un abastecimiento propio de agua, un espacio correcto para que ellos estén, no tienen por qué morirse. Y un animal de granja, quiero que sepan todos que, mi papá lo dice, lo bonito entra por la boca, ¿no? En un sentido que mientras alimentes de manera correcta a un animal, pues se va a transformar en un animal propio para carne, para huevo, ¿no? Para leche. Y saber producir nos daría mejores resultados en el campo oaxaqueño y dejaría de ser traspatio, como se le nombra, ¿no? Hay asesores que dicen, es un traspatio, así dicen, ¿no? Oaxaca es un traspatio. Pues tal vez es un traspatio, pero es un medio de vida para esta sociedad oaxaqueña y es bonito lo que día a día va cambiando una granja, porque además es dinámica. Yo me puedo extender mucho aquí. Es dinámica una granja. Yo lo digo mucho. Acomodas cajas de zapatos o en la cocina sartenes, pero no se van a mover para mañana. En la granja no puedes ser metódico con tus manejos porque se enfermó un cerdo, porque se brincó el corral. No me refiero a una especialización que te permita tener buenos números, no, sino que hay eventos que salen de tu control, pues, ¿no? Algo, una fuga de agua, otra vez, algo pasó que no puede ser rutinario, porque si te vuelves así como de rutina, no obtienes buenos resultados, ¿no? Entonces, el día a día en una granja es muy padre, hay muchos cambios todos los días y tienes que estar atento a saber moverte hacia donde tengas que moverte. Tocando un poquito el tema de aves, platícanos con el proyecto que traes tú con el huevo orgánico. Pues es que normalmente la gente está acostumbrada a comprar huevo en cualquier autoservicio, en cualquier supermercado, y es un huevo de caja en el cual la gallina está en jaula, acompañada de 4 o 5 gallinas más, sometidas a un estrés en donde por medio de luz inducida 16 horas al día, de 6 de la mañana a 12 de la noche tienen luz, todo el día las gallinas ponen un huevo, porque el fotoperiodo hace que pongan huevos. El sentido de tener un huevo de rancho, un huevo más sano, es que la gallina está libre de estrés y produce sola. Puede parecerles a unos que es traspatio, ¿sí? Que digan, es una granja de traspatio. Pero no es un traspatio, es una granja sana, libre de estrés. Regresamos a lo que hacen, por ejemplo, tú lo sabes bien, el tema de los cerdos a libre pastoreo en la Comunidad Europea, que ya no es un gusto, es una necesidad por ley de que ya están libres de jaula las cerdas. Para mí es algo muy parecido con las gallinas, que estén libres, que pastoreen ellas solas en su corral, que salgan un ratito ahí a comer pasto y eso nos da un huevo sano, que a la larga, controversias o no con el sector de la salud y todo, pues algún tema de cáncer o alguna enfermedad con la renal, hepática, que digas tú que hay algo ahí en la producción de un huevo más sano, pues, ¿no? Más libre de estrés. ¿Qué ha sido lo más difícil o lo más gratificante de dedicarte a la porcicultura aquí en Oaxaca? Fíjate que lo más difícil, porque sí hay cosas, así como dicen, hay bueno y malo, hay agradable y desagradable. Una parte difícil, te digo, empezamos hace 25 años, y soy oaxaqueño, me gustan mis raíces, me gusta el chocolate y el pan de yema, pero es bien importante saber nuestra cultura, o sea, la cultura del oaxaqueño en todos los aspectos. Y así como somos, imagínate producir cerdos hace 25 años. Me tocó ver cerditos en los baratillos, que la gente los amarra a una patita, hasta saben hacerle nudo doble, y los llevan con una varita caminando. De hecho, en muchas de las historias que tengo yo, de estas historias que alimentan el día de hoy, a mí me compraba los lechones un señor, que en paz descanse, se llamaba Don Beto, de Matadama-Cetla, y él me enseñó a renegociar, a ser un mercader de Oaxaca, porque llevaba con una varita ahí donde yo tenía mis marranitos en su corral, y yo lo veía bien contento que llevaba a comprar 30 lechones, y le pegaba con una vara, y se va a llevar todos, decía yo, ¿no? Y me decía,
Me llevo los 8 más grandes y me dejaba todos los chiquitos y yo decía, ay, canijo señor, ¿no? Te platico eso porque es mucho de la cultura, de lo que desafortunadamente pues no es tan padre en Oaxaca. Hay que romper muchos tabús, hay que romper muchos paradigmas, hay que trabajar mucho con la gente en el sentido de que las cosas se tienen que hacer de manera diferente para obtener resultados. Por ejemplo, tú conoces de sobra cerdas de 18 tetas, ¿no? Y hay cerdas ya hoy de 20 tetas, ¿no? 20 pezones. Y entonces decirle a una gente que una cerda puede alimentar 16 lechones sin problemas, entras en una controversia que dicen, híjole. Entonces, romper esos esquemas tradicionales de producción porcina, pues es difícil, ¿no? Si tú me preguntas, ¿qué es lo más complicado? A veces, trabajar con productores que le tienen miedo al cambio. ¿Y qué es lo más gratificante? Pues es una historia de vida la mía que me ha permitido tener un agradable recuerdo de cada uno de los momentos. Yo recuerdo, y con esto yo me puedo extender toda la noche, ¿eh? Ya te conocemos. Yo puedo estar aquí si quieres hasta que nos dé todo el tiempo. Fíjate, te cuento una de muchas. Recuerdo que engordé unos marranos de engorda, ahí en donde estaba yo, en unos corrales de engorda, y los agarré y los subí a una camioneta. Y tenía una tía, tengo una tía, porque ella está ahí por ahí, y fui y le dije, oiga, tengo 2 marranos de engorda. Y como tengo bien grabado que ella fue mi primera clienta, y le llevé los marranos de engorda en mi camioneta, eran 2, y los bajé. De la misma manera, fíjate, aún sabiendo hoy de todo lo que impacta la bioseguridad, me iba yo al baratillo con 2 o 3 marranitos a venderlos, porque no teníamos mercado donde yo estaba antes. Y la gente empezó a conocerme, pero yo iba al baratillo con el mismo mecatito que te mencioné, con la misma cultura de la gente y con la misma varita a vender los lechones. Entonces, hay partes muy padres de la... Te cuento otra, bien rápido. Yo me acuerdo cuando fui a un primer congreso de porcicultura, yo no conocía las jaulas de maternidad, no las conocía. Mi papá, ya te platiqué, producía en chiquero, se le conoce, saurdas le dicen algunos, con su casita de tabique y un foco adentro y le ponían viruta y 2 tabiques para que ahí fuera el nido de los lechones. Eso te hablo hace 35, 40 años. Cuando fui a un primer congreso en Mazatlán, en octubre del 2000, vi una jaula y me la traje en la camioneta. Siempre ha sido muy buena persona mi papá, le marqué, oye, pa, hay una jaula que va a producir mejor, dice el doctor que vamos a evitar diarreas y no sé qué, cuesta tanto. Él siempre me ha apoyado, tráetela, dice. Y llegar a la granja, montar esa jaula en un chiquero, ahí estaba entre las cerdas, todas al lado, la pinta, la colorada, porque les tenían nombre las cerdas, y la blanca al lado con su jaula, y ver que los lechones estaban limpios y crecían mucho más bonitos, fue lo que detonó también el crecimiento en donde yo estaba, que nos permitió tener mejores números. Y esa parte de venir con la jaula cargando, como un joven cargando un montón de ilusiones, fue muy bonita para mí. ¿Y qué te dice la gente cuando sabe que te dedicas a producir cerdos? Fíjate que hay muchas experiencias aquí en Oaxaca. No tenemos esa cultura de ser un estado pecuario, un estado agropecuario. Entonces no conocen eso, ni siquiera lo conocen. Tengo muchas historias de estas que alimentan marcadas en mi vida. Una vez fui a un congreso en Tepatitlán, Jalisco, y el que vende chicles, su papá es casetero, aquel es maternero, el otro es técnico en inseminación, conocen del sector. En Oaxaca tú dices que eres técnico en maternidad y se quedan con los ojos así. O usas palabras como kit de inseminación, cámara de conservación, semen porcino, y creo que hasta se han de persignar y se han de espantar porque no son palabras de un uso común en Oaxaca. No es algo muy común. Yo recuerdo mucho mi mamá, que está en el cielo, que una vez llegué y una amiga suya le dijo, oye, dice, es que tu hijo huele mucho feo. Así le dijo la señora, huele feo. Yo venía de la granja de trabajar con cerdos, de castrar, inseminar, no sé. Y le dije a mi mamá, no, le dice, no huele feo, huele diferente. Ella dijo otra cosa, pero huele a dinero, fue lo que dijo, ¿sale? Porque un cerdo, pues, es dinero, ¿no? Y ya. Esa parte es difícil con la gente entender que la granja es así, que es pesada, que hueles diferente, que es 24/7 en realidad. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te han dejado los animales? Fíjate que es algo bien bonito, ¿no? Cuando yo tengo en mis manos a un joven que haga residencia o servicio social o prácticas ahí conmigo, lo primero que les digo es que el ser humano es el único animal racional, porque somos animales. Tú estás aquí sentada, aquí está un lechón de peluche, razonamos. Y hay jóvenes profesionistas que ni siquiera entienden esa diferencia entre un animal y el ser humano.
El animal solo responde a instintos de comportamiento. ¿A qué voy? ¿Qué me deja la nobleza de trabajar con los animales? Eso, su nobleza. Muchas personas no han de saber, pero el cerdo tiene sus espacios bien delimitados en un corral con las dimensiones que él necesita. Tiene su área de comida, su área de descanso y su área sucia, donde hace del baño. Es ordenado. Son disciplinados porque se forman para comer, hay una jerarquía. Son inteligentes. El ser humano, hablo en general, ni de ti ni de nadie así, somos revueltos, somos indisciplinados, somos hoy sí, mañana no, y un cerdo no es así. Un cerdo y cualquier animal puede estar en la línea, la cerda, el animal, una vaca, una borrega, para dar a luz y da hasta su vida por parir a su cría. Es muy bonito para mí el trabajo con animales porque te demuestran su nobleza. Si tienen hambre, te gritan. Llegas a la granja y están gritando que tienen hambre. Tienen sed, te hablan, dicen tengo sed por medio de sus sonidos. Entonces esa parte para mí es muy noble, darme cuenta cómo el que deforma el mundo, y así lo digo, es el ser humano, con todo lo que hacemos, con todo lo que manipulamos. Y las especies animales ahí están, en una supervivencia, y son nobles, incluso se cuidan. Es muy padre la nobleza que ellos tienen, su comportamiento que ellos nos enseñan a nosotros. ¿Qué me puedes decir del bienestar animal? Del bienestar animal, fíjate que es algo muy interesante porque pues genera controversia. Hay que entender qué es bienestar animal desde el enfoque de cada quien, ¿no? Que como cada quien lo quiera percibir, ¿no? Para mí yo te puedo decir que es darle a los animales una zona de confort en cuestión de alimentación, agua y alimentos, sus instalaciones, ventilación, corrientes de aire, de luz. Están a gusto los animales, ¿no? Porque al final el fin de animales de granja, porque además ni siquiera lo hemos de saber, es producir para que nosotros vivamos. Porque el ser humano desayuna, come y cena, y todo lo que come, si es de manera sana, es de la granja. En la mañana huevos, con jamón, ya metiste gallina y cerdo. En la tarde un caldo de pollo, metiste pollo de engorda. O unos bisteces encebollados, metes la carne de res. De todo comemos, pero no nos damos cuenta de que es necesario cuidarles los animales en un bienestar animal para que produzcan de manera correcta. Entonces muchas personas que no están cercanas a la producción animal te pueden decir, es que ese animal, no sé, como los animalistas, y los respeto, cada quien su punto de vista, pero no tienen idea a qué hora toma agua un animal, a qué hora está bien o está mal, si la condición de su jaula es la correcta o la incorrecta. Y mientras el animal tenga las condiciones necesarias para estar produciendo, está en una zona de bienestar animal, y que sí es importante cubrirlas. O sea, que no le caiga agua de lluvia a los marranos, que no estén muy amontonados, que coman un alimento de buena calidad, que no genere estrés. Mientras cumplamos con eso, es muy importante, y eso lo hacemos todos los socios. Fíjate que esa parte es padre, porque en la asociación mucho platicamos de eso, pues, ¿no? Procuramos que cada socio tenga en sus granjas estos protocolos de bioseguridad, de prácticas de manejo y de bienestar animal. ¿A qué se refiere? Si vamos a castrar un lechón, procuramos que al mismo tiempo se ponga hierro, se descole, se hagan manejos. Entre menos estrés provoquemos a los animales, pues en una mejor zona de confort van a estar, y ahí vamos a hablar de un bienestar animal. ¿Qué opinas de la inocuidad aquí en Oaxaca? Fíjate que pues es un tema que incluso es memorial. Y te voy a poner, yo siempre pongo ejemplos para las personas que nos escuchen. La carne, ¿no? Los mercados en Oaxaca, yo puedo por trazabilidad saber que es mucho mejor que la carne pase por un periodo de refrigeración para bajar la carga bacteriana, microbiana, y no proliferen, ¿no? Y la carne no le gusta a la gente fría. La gente aquí le gusta la carne caliente, sin que ellos sepan que esa carne puede ir contaminada y que necesitaba cámara de frío. Tú vas a otros lugares, Guadalajara, Monterrey, sus rasos tienen las cámaras de frío y no puede salir una canal de ahí si no tiene 48 horas en refrigeración. Aquí si tú vas y le vendes al mercado de Sachila, de Etla, en sus días de tianguis, un pedazo de tasajo congelado casi frío, es que esa carne está vieja, no, ya está fea. Él tiene que ver que llega el pedazo de pierna del toro, del marrano, lo ponen ahí en el puesto, lo están tasajeando y así casi con vapor lo entregan.
Yo creo que ahí te explico mucho de lo que es la inocuidad en Oaxaca. No lo conocemos el término. Yo soy muy directo para hablar. No nos interesa conocerlo como sociedad, porque te digo, muy difícilmente alguien va a cambiar esos hábitos de consumo de comprar carne caliente a comprar carne que tenga una refrigeración. Desde tu experiencia, ¿qué crees que le hace falta a la porcicultura en Oaxaca para que se fortalezca y crezca como sector? Uy, fíjate que ahí es como quién le pone el cascabel al gato, se dice, ¿no? Porque es un tema muy interesante. Yo hablo del sector en el que estoy, que es el sector de producción primaria en el campo, agropecuario, ¿sale? Lo que son especies animales de una granja y el productor de maíz, de hortalizas, que comes, no hablo de ti, pero que te das cuenta. O sea, todo el mundo agarramos una tortilla a la hora de la comida y no sabemos lo que implica para el productor primario producirla. Voy a lo mismo, no sabemos lo que cuesta producir un huevo. Yo como zootecnista te lo digo, ¿no? Y qué bueno que es este foro para podernos expresar. Le das más valor a una caja de palomitas en un cine que a un huevo que trae una industria grandísima detrás de producción de gallinas reproductoras, y el caso de la granja de cerdos es lo mismo. Desde mi punto de vista, ¿qué es importante aquí? Para mí, fíjate, y siempre que puedo en algún foro lo digo, es muy importante que el gobierno asumiera una función de ser interlocutor, ¿sale? Alguien me dijo, es que quieres dinero. No, le digo, no quiero dinero del gobierno. Lo que está interesante es que fuera interlocutor el gobierno entre la sociedad, la empresa y la escuela. Sociedad, ¿quiénes son? Los que trabajan contigo, el pueblo que no te deja poner una granja porque huele feo, el pueblo que no sabe que hay necesidad de producción, el pueblo, ¿no? O la sociedad en general, que estigmatiza y te digo, ¿no? Están maltratando los animales, pero si te comes un tasajo o una rachera, ¿no? Entonces, ¿dónde? La sociedad es una. La empresa como tal, porque tiene necesidad de gente que tenga conocimientos y de gente que le guste producir. Y la otra, que es la escuela, que si alguien fuera de Oaxaca nos escucha, que me demuestre con un documento aquí, una universidad que tenga sector agropecuario, una posta zootécnica tecnificada, produciendo en condiciones adecuadas. Tal vez Chapingo, tal vez La Narro, tal vez el TEC de Monterrey tiene un área de división veterinaria, pero no cuentas más. ¿Qué puede hacer el gobierno? Ayudar. Porque además, fíjate, y lo sabes, hay una carencia, hay un déficit de jóvenes egresados de zootecnia, veterinaria o agronomía, especialidad pecuaria. No saben. Y tú vas a la universidad, tú vas a los tecnológicos agropecuarios, sus corrales vacíos, vacíos, ¿eh? Fui hace poco a una parte de la Mixteca, lo voy a decir por ahí por Juxtlahuaca, hay un cebeta grandísimo, es un cebeta, es un tecnológico de bachillerato donde estudian jóvenes y especialidad de animales. Como espacio para unos 1000 cerdos, corrales de engorda, criaderas, un montón, vacío, sin un cerdo. Hubo ese plan en algún momento, creo que ahí decía fundado en 1970, hubo ese interés de México por apostarle al campo y hoy están vacíos. Y las escuelas tienen presupuesto para muchas cosas. ¿Por qué no darle presupuesto a lo que es importante? Que sus jóvenes egresados tengan una buena formación agropecuaria. La escuela, y por eso es el gobierno, ¿no? La escuela, la empresa, ¿qué necesitas? Jóvenes con conocimiento. ¿Qué características? Así. ¿Cómo? Así. A ver, sociedad. La escuela los forma, la empresa produce, vamos a hacer una parcería en este pueblo, pero ya sabe la gente que es una parcería y todo el pueblo se va a volver un pueblo productor de cerdos, engordadores y van a reventar, ¿no? O el pueblo va a entrarle a una especie de centro de matanza y todos van a vender carne y se va a fortalecer. Hablo de pueblo como sociedad, como ciudad, como comunidad. Entonces el gobierno tiene todos los elementos porque tiene una secretaria. Felicito mucho a la médico Carolina, la delegada de la SAER aquí en Oaxaca, porque ella ha sido una persona que está muy cercana a ti como presidenta de la asociación. Y de verdad felicidades porque donde vamos, ahí está. Y de lo que se le pide apoyo en cuestión de un trámite así, siempre nos ayuda mucho. Gracias, médico, porque pocas como usted, comprometidas, y lo dijo ese día, somos más de campo, no de escritorio, y eso de verdad que se lo reconozco y se lo felicito. Pero hay mucho dejando aquí la SADER.
mucho que hacer en el gobierno, pues, para que la escuela, la empresa y la sociedad puedan caminar y tener mejores oportunidades. Hay, por ejemplo, universidades padrísimas en Estados Unidos, que es difícil entrar a ellas, en la Universidad de Illinois, por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto a un productor en México, ¿en dónde está la universidad agropecuaria más importante de todo el mundo? No saben. Está en Países Bajos. Pronunciar su nombre para mí es muy difícil porque está en inglés y mi pronunciación es muy buena, pero en Países Bajos hay una universidad que tiene las mismas carreras que aquí, porque además la otra, la universidad aquí en Oaxaca, particularmente en Oaxaca, creen que compiten la UAPJO con el ITBO en agronomía pecuaria y en médico veterinario. Y yo les digo a los jóvenes, no compites con tu compañero de salón. Compites en México con la Narro, con Chapingo, con la UNAM en veterinaria, con Universidad de Guadalajara. Y compites hacia afuera con otras universidades. Lo que te digo ahorita, por eso te hago la mención, la Universidad de Países Bajos, que es la más importante en el mundo en sector agropecuario, ofrece las mismas 4 carreras que encuentras en México. Agronomía, zootecnia, medicina veterinaria y ingeniería agroindustrial. Pero le dan mucho a la investigación y al extensionismo, cosa que no conocemos aquí. Si yo te hablo de un extensionismo en México, ¿y qué es eso? Entonces ahí viene la desarticulación, o lo que yo decía, el interlocutor del gobierno. Mira, este es el extensionismo y de parte de la universidad vamos a poner en tu granja de cerdos un módulo experimental, pero no con 2 marranitos de mala calidad genética, sino que hagamos investigación, desarrollo de nuevas... agregarle valor agregado a la producción primaria, pues, para que podamos ser mejores productores. Es un tema muy amplio. Y ya para terminar, ¿qué mensaje le darías a un joven que quiere dedicarse a producir, pero no tiene el camino o el rumbo claro? Fíjate, me has hecho preguntas bien padres toda la noche. Gracias por haberme invitado aquí contigo en esas historias que alimentan. Yo recibo niños de edad preescolar y primaria en la mini granja, ¿no? Y es muy parecido a lo que tú me estás haciendo la pregunta ahorita. ¿Qué mensaje les puedo dar? Yo les digo a los niños, hoy les digo a los profesionistas que están egresando, que las carreras del futuro son las carreras que todo el mundo ha olvidado. Lo vivimos en la pandemia. Te encerraste en tu casa, hiciste un búnker en tu casa. No salías al cine, a comer, a cenar, a ningún lugar. Pero eso sí, desayunabas, comías y cenabas. Una industria que no se detuvo fue la industria verde, el campo y el sector pecuario. Granjas, son 2, agronomía y sector pecuario, la siembra de hortalizas, vegetales, lechugas, todo eso, y la producción de animales en granja. No se detuvo. Hoy, y se los digo así, por eso a veces a los jóvenes les caigo mal y una disculpa, así hablo. Muchos salen de una escuela sin una formación profesional correcta. Llegan a una granja grande y se espantan. Pero porque la escuela no les enseñó. Y la escuela ya me escuchó y así le hice mi cara. ¿Qué mensaje les doy? Un buen profesionista en el sector pecuario, un zootecnista, un veterinario, un agrónomo preparado, tiene un mundo de posibilidades muy grande para producir. Para terminar te puedo platicar un sueño y una experiencia de vida propia, muy propia. Cuando me decían que cómo crecí yo como profesionista, y yo lo voy a dejar ahí en la mesa, nunca te fijes lo que hacen los demás. Yo crecí mucho en cerdos. Un día me dijeron, ¿ya te diste cuenta que ya rebasaste a unas personas que andan por ahí en Jojo? No los conozco, les dije quiénes son. Pues son ellos, unos que están allá por Cimatlán. No sé quiénes son, en ese momento no los conocía. Yo le digo a un joven, a una señorita que quiera estudiar agronomía o zootecnia, que los sueños se alcanzan, las metas las cumples tú mismo y los objetivos tú los fijas. Tienes que ir en tu vida profesional como el caballo que jala la carreta, así. En un momento de tu vida tienes que ir así trabajando. Si me desvío a ver qué tiene aquel, pierdo energía. Si me desvío a ver, ese tiene más que yo, no voy a poder, no lo voy a alcanzar. No. Es una historia personal y me decían, ¿y cuál es la clave de tu éxito, José Francisco? Crecí sin fijarme en lo que los demás hacían. Se los digo hoy en la misma pregunta, ¿qué les recomiendo? Ser alegres, porque también la escuela mucho te confunde. Ya tienes una profesión, ya tienes que ganar tanto, tienes que
exigir. Y tal vez quien me oiga y me detracte, ay, esclavos y no sé qué, lo respeto. A cada quien se le respeta, yo solo doy mi punto de vista. Yo era un apasionado de agarrar mi manguera de 1 pulgada, un poliducto negro, sacar agua del pozo y bañar las cerdas. Agarraba mi cepillo, casi ponía mis cumbias para bailar y cepillaba y bañaba los cerdos en las mañanas. Dicen que para saber mandar hay que saber hacer, ¿sí? Y yo lo sé hacer. En la actualidad yo le digo a un joven, nunca te voy a pedir algo que yo no sepa hacer, porque quisiera que un joven me rete y me diga, a ver, hágalo usted, y voy a decirle, dame permiso, siéntate, y voy y lo hago. Es importante tener una formación. Me encantó mucho un asesor que vino hace poco a Oaxaca, él es muy joven, tiene 32 años, trabaja hoy como gerente de nutrición en una empresa muy grande. Y le digo, oye, ¿cómo le hiciste? Dice, yo trabajaba, y me dice, le voy a decir la clave, yo trabajaba por experiencia, no por sueldo. Me dan una miseria, dice. Donde me mandaban por la coca iba yo, que a cerrar las puertas iba yo, que prender la luz en la noche iba yo. Cuando llegó una empresa grande y dijo, quiero al mejor elemento alumno de este lugar, sin dudarlo, dice, el patrón agarró y me señaló y me llevó. Y hoy está donde está, gracias a esa apertura por querer dar antes de querer recibir, pues. Yo, como reflexión final para los jóvenes, que se den, pues. Cuando llega alguien le digo, hay que talacharle, sí es cierto, hay que hacer talacha, pero llévate conocimiento. Yo quisiera que lo que uno como tú, como yo, en esta experiencia de vida, en esa capacidad de zootecnia que tenemos de formación profesional, vaciaran ese cerebro y se lo llevaran en conocimiento, en técnicas de manejo. Voy a una expo y me dice un productor apenas, ay, Inge, es que tienes una labia increíble. ¿Viste? Lo ves aquí, hable y hable yo, ¿no? Digo, pues no, pero es que es importante saber desenvolverse, saber hacia dónde ir, cómo hacerle. Los jóvenes a veces tienen miedo, pues enfréntalo, le digo, y a través de eso lo vas a trascender. Que no dejen sus sueños. En Oaxaca hay mucha oportunidad de crecer porque no hay tantas granjas. Fíjate lo que voy a decir, aún en contra de ellos. Por cada joven apático, yo me sigo fortaleciendo. A mi edad adulta, tal vez con mi cansancio físico, pero con conocimiento y experiencia. Jóvenes que les interese, hoy te digo el ejemplo, nacieron borregos, se enfermó esto, parecen los niños del así, ¿no? La generación del qué bueno, ¿no? Que le echen ganas, se puede. Sálganse de ese montón y van a ver que las cosas van a ser diferentes, ¿no? Muchas gracias por invitarme, licenciada, estuvo muy padre la noche contigo. No, al contrario, gracias por acompañarnos, pero estamos en contacto. Gracias. Gracias.